Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo se acceden a las fichas botánicas elaboradas con Herbarium, fichas digitales en donde se mezclan pues, textos descriptivos, textos de ecología, de uso de las distintas especies que hay en el instituto, además de imágenes en carrusel que van rotando en función de las características de la planta, el número de detalles que hayan sido capturados en imágenes, y ya lo veremos también una cosa muy interesante que es un mapa de geolocalización de los ejemplares de cada especie. Entonces vamos a acceder a través de la clave de identificación del Instituto Brianda de Mendoza, que está en nomenplantor.com. En demos nomenclator, la segunda opción es IES Brianda de Mendoza, Guadalajara. Pinchamos ahí. Bueno, aquí tenemos la clave. Por cierto, podríamos, por ejemplo, abrir la clave en una pestaña nueva, eliminando todo lo que hay alrededor. Esto puede ser muy interesante si la usamos con una tablet. Porque claro, la pantalla de la tablet es más pequeña y no necesariamente nos interesa todo lo que hay alrededor de la clave. Entonces, pues esa es una opción bastante interesante. Bueno, como vemos en la clave de identificación del Instituto Brianda de Mendoza hay 51 especies posibles. Bueno, no todos son especies, hay alguna variedad, algún cultivar, pero por eso pone resultados posibles. Pero yo hay bastantes especies de este listado que me dieron hace años, hay bastantes especies que no las he podido localizar en el instituto. Casi todas, yo diría que el 99% de las que hemos localizado sí que están en la clave. Puede ser que alguna no, pero si alguna no hay, pues no está en esta clave, pues la agregaremos fácilmente. En cuanto la identifiquemos, en cuanto la localicemos, la agregaremos fácilmente. Vale. El listado de especies posibles o de resultados posibles está aquí. Está por orden alfabético, el nombre botánico, y aquí están los 51. Por ejemplo, las dos yucas, la yuca loifolia y la yuca gloriosa, yo no la he visto por ningún lado. La tuya occidentalis tampoco, el tejo, el Taxus baccata tampoco, y la sófora, el Stygnolobium japonicum tampoco, por ejemplo, o la salvia rosmarinus, el romero, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, en este caso Vitis vinifera está, Viola cornuta está, o estaba, o quedan algunas en la entrada, Ulmus pumila también está, Tilia cordata también está, o sea que prácticamente todas las que están sí que aparecen en esta clave. Entonces, bueno, vamos a usarla para que veamos cómo funciona la clave nomenclator y además cómo se accede a la correspondiente ficha botánica. Vamos a ver, vamos a intentar identificar los tilos que hay en el recinto, ¿no? que están en el recinto, sobre todo en la zona de la verja que linda con el aparcamiento. Vamos a empezar a identificarla utilizando la clave de identificación, y la primera pregunta es si es una planta leñosa o no. Como es un árbol, efectivamente es una planta leñosa, tiene hojas simples, y el tilo tiene hojas simples. No es una planta conífera, por lo tanto respondemos que no. Es una planta de porte arbóreo, efectivamente. No tiene tallos cilíndricos ni hojas acintadas, por lo tanto respondemos que tiene un aspecto diferente. Bueno, aquí tendríamos que recordar si el árbol a identificar tiene o no hojas caducas. Ahora mismo estamos en junio y puede ser que tengamos dudas. De todas maneras, bueno, el tilo efectivamente pierde las hojas, así que o bien lo dejamos sin contestar y le damos a seguir, que nos preguntará otras cosas, o bien contestamos pues que sí, que efectivamente tiene hojas caducas. Y para hacerlo un poquito más deprisa voy a contestar que sí, que tiene hojas caducas. Ahora pregunta si las hojas maduras tienen pelos en la superficie superior, en el haz. ¿Vale? Efectivamente, esta es una característica, un carácter que diferencia la Tilia platyphilus de la Tilia cordata. La Tilia cordata no tiene pelos en el haz y sin embargo la Tilia platyphilus sí, aparte del tamaño de la hoja y algunas otras
caracteres, pero ese es un carácter muy, muy característico de Tilia platyphilus, pero no de Tilia cordata. Entonces, hojas maduras sin pelos en la superficie superior. Vamos a responder que sí que tiene fructificaciones. Utilizables para la identificación. Lo que pregunta es si la fructificación es carnosa. No, no es carnosa, es una especie de cápsula, no sé exactamente el tipo de fruto, pero es seco, es una especie de bolita seca, por lo tanto no es una fructificación carnosa. Las hojas tienen forma corazonada, sí, esta es una característica de Tilia cordata, precisamente cordata significa cordado significa con forma de corazón o acorazonado, así que sí, tiene forma acorazonada. Aquí de las tres resultados posibles que no hemos descartado, como vemos, ahí está Tilia cordata, Cercis silicastrum, que es el árbol del amor, y la Catalpa vigneroides, que por cierto no la he visto en el recinto, y en nuestro caso el tilo de hoja pequeña, que es el que queremos identificar. Bueno, las hojas, me pregunta si las hojas tienen margen liso, tanto Catalpa como Cercis tienen margen liso, sin embargo Tilia cordata no tiene margen liso, tiene hojas aserradas o incluso biaserradas. Así que no tiene, y efectivamente nos ha descartado las otras dos, se queda con Tilia cordata, y al pinchar en Tilia cordata se abre lo que os decía, la ficha botánica donde aparece recogido todos los datos. Estos son fotografías del instituto, de los ejemplares del instituto. ¿Vale? Ahí se pueden ver, por ejemplo, los frutos con la característica bráctea, que es la que se utiliza para utilizarlo en las infusiones, los frutos y la bráctea, que es donde están los glucósidos activos. Y en la parte de abajo, bueno, aparte de una pequeña descripción morfológica, una pequeña descripción de las aplicaciones humanas y algo de información relacionada con el tema de la ecología, en la parte de abajo vemos, ¿vale?, el recinto del instituto y la posición de los ejemplares de Tilia cordata que tenemos en el instituto, que como decía, están pegados. Esta imagen es un poquito antigua porque aparece el aparcamiento todavía en construcción, pero se ve claramente que los tilos que tenemos están todos pegados a ese lateral. Esto, como decía, si esto lo utilizamos con una tablet que tenga georreferenciación y por tanto que nos geolocalice, simplemente, bueno, aquí no aparece porque claro, yo estoy ahora mismo en mi casa y tendría que dar ahí, efectivamente me ha geolocalizado en mi domicilio. Bueno, pues esta chinchetita con este iconito que es el identificador de Herbarium, como veis aquí en la parte de arriba tenemos el mismo icono. Bueno, pues si yo me moviera con mi tablet georreferenciada, pues esta chinchetita cada ciertos segundos pues se actualizaría, ¿no? Entonces, si yo me estuviera moviendo por el recinto del instituto, yo podría moverme hacia alguno de los ejemplares para poderlo ver en vivo, ¿vale? No solamente ver la descripción y las imágenes, como veíamos antes en la ficha, sino poderlo ver en vivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más, solamente era esto lo que quería contaros para que veáis cómo se relacionan las fichas de Herbarium, de las fichas digitales, con la clave de identificación.